Andrés Manuel López Obrador, el hombre que, con voz pausada y convicción férrea, desafió al poder establecido, dio voz a los olvidados y condujo al país por una senda que muchos creían imposible. Su historia, tejida entre la lucha, la esperanza y la tragedia, culminó de manera inesperada y desgarradora en una habitación de hospital, donde el silencio se hizo eterno y el país entero contuvo el aliento. Andrés Manuel López Obrador nació un 13 de noviembre de 1953, en Tepetitán, un pequeño poblado del municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. Su infancia transcurrió entre el verdor de la selva y el murmullo de los ríos, en un entorno humilde pero profundamente enraizado en los valores del trabajo, la solidaridad y la justicia. Desde joven, mostró una sensibilidad inusual hacia el sufrimiento de los demás, lo que lo llevaría, con el tiempo, a convertirse en el líder social más influyente de su generación. Estudió ciencias políticas en la UNAM, y fue allí donde empezó a gestarse su rebeldía intelectual, su inconformismo con la desigualdad rampante, su amor por el pueblo llano. Su camino político comenzó en el PRI, pero pronto su conciencia no le permitió continuar en sus filas. Se convirtió en opositor, en disidente, en voz incómoda. Y desde ese instante, nació el AMLO que el mundo conocería, combativo, incansable, incorruptible. Durante décadas, López Obrador fue una figura polarizante. Para unos, era un mesías tropical, para otros, un populista peligroso. Pero nadie podía negar su conexión auténtica con el pueblo. Su lucha por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000 marcó un antes y un después. Su gestión fue ejemplar, programas sociales pioneros, defensa férrea del patrimonio nacional, austeridad, honestidad. Sin embargo, su verdadera batalla fue por la presidencia. La buscó en 2006, y perdió en unas elecciones ampliamente cuestionadas. En 2012, volvió a intentarlo, y de nuevo fue derrotado, esta vez por Enrique Peña Nieto. Muchos lo dieron por acabado, lo llamaron terco, resentido, anticuado. Pero él jamás se rindió. Y entonces, llegó el 2018. Una fecha que quedará grabada con fuego en la memoria nacional. Andrés Manuel López Obrador, el eterno opositor, el emblema de la resistencia, ganaba con una mayoría aplastante. El pueblo mexicano había hablado. Había elegido no solo a un presidente, sino a una esperanza encarnada. Desde el Palacio Nacional, AMLO gobernó con la mirada puesta en los más pobres. Creó programas sociales de alcance histórico, combatió la corrupción desde las entrañas del sistema, y resistió ataques incesantes de medios, élites y opositores. Su política exterior fue de respeto y dignidad. Su visión de México era profunda, humanista, incluyente. No obstante, no todo fue sencillo. Enfrentó crisis económicas, una pandemia devastadora, y críticas por su política de seguridad. Pero nunca se dobló. Nunca traicionó su esencia. Sus conferencias matutinas, conocidas como las mañaneras, se convirtieron en un ritual nacional, donde el presidente hablaba sin filtros, sin adornos, directo al corazón del pueblo. Pero mientras el país lo observaba como el símbolo del cambio, una sombra se cernía sobre su vida personal. Su salud, deteriorada por años de esfuerzo, estrés y presiones, comenzó a resquebrajarse silenciosamente. Todo comenzó como una molestia. Un dolor persistente en el pecho, fatiga, episodios de vértigo. Sus médicos le recomendaron descanso, pero él se negó. No puedo detenerme ahora, decía. Hasta que una madrugada fatídica, fue ingresado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México. La noticia corrió como pólvora. El país, desconcertado, comenzó a orar. Se hablaba de un infarto, de un colapso respiratorio, de complicaciones múltiples. El hermetismo fue absoluto. Mientras millones de mexicanos esperaban un parte médico alentador, los pasillos del hospital se llenaban de tensión. Su familia, visiblemente afectada, evitaba a la prensa. Las redes sociales estallaban en especulaciones. Y entonces, llegó la noticia que nadie quería oír. A las 5:47 de la tarde, un portavoz oficial, con la voz entrecortada, confirmó lo impensable. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fallecido. El tiempo se detuvo. El país entero enmudeció. Las calles de la capital quedaron en silencio. En Tabasco, su tierra natal, miles salieron a llorar al río. En Oaxaca, Chiapas, Sonora,
Baja California, en cada rincón, un llanto colectivo estalló. México acababa de perder no solo a un presidente, sino a su padre político, a su guía, a su más noble servidor. Los homenajes comenzaron de inmediato. Su cuerpo fue velado en Palacio Nacional, custodiado por elementos de la Guardia Nacional y rodeado de flores, cantos y lágrimas. Multitudes se agolparon en el zócalo con veladoras y pancartas que decían: «Gracias, AMLO, nuestro presidente eterno, no estás muerto, estás en el corazón del pueblo». El mundo entero reaccionó. Líderes de todas las latitudes enviaron mensajes de condolencias. Desde la ONU hasta los pueblos indígenas de la Amazonía, se elevaban plegarias por aquel hombre que defendió hasta el final la dignidad de los humildes. Y es que AMLO no fue solo un político, fue un símbolo. Su vida representó la lucha contra la injusticia, la creencia de que un país puede renacer desde sus ruinas. Fue austero hasta el final. Rechazó lujos, escoltas, privilegios. Vivió para servir. Murió como vivió, fiel a sus principios. Hoy, su ausencia se siente como una herida abierta. Pero su legado sigue vivo en cada niño que recibe una beca, en cada adulto mayor que cobra su pensión, en cada joven que estudia gracias a los programas que él impulsó. Vive en las comunidades indígenas que por fin fueron escuchadas. Vive en las madres buscadoras, en los obreros, en los campesinos, en el pueblo que lo abrazó como a un hijo. Muchos lo comparan con Juárez, con Cárdenas. Pero AMLO fue único. Un hombre que venció a todos sus enemigos sin levantar la voz, que derrumbó muros con palabras, que supo conjugar política con poesía. Su muerte fue una tragedia, sí. Pero también fue el clímax de una epopeya que será contada por generaciones. Porque cuando un líder se convierte en leyenda, la muerte no lo borra, lo inmortaliza. Pero ¿cómo despedirse verdaderamente de un hombre que transformó tanto, que marcó a generaciones enteras con su ejemplo, con su manera de vivir la política como un acto de servicio, casi como un apostolado? La muerte de Andrés Manuel López Obrador no fue un punto final. Fue una pausa solemne en la marcha de un legado que sigue creciendo, incluso en su ausencia. Durante 7 días, México se cubrió de luto. Las banderas ondearon a media asta. Las escuelas guardaron minutos de silencio. En cada hogar humilde, en cada comunidad rural, en cada plaza pública, se sintió su ausencia como un vacío imposible de llenar. En Chiapas, mujeres tzotziles bordaron su rostro en mantas sagradas. En Sonora, pescadores suspendieron sus faenas y lanzaron flores al mar en su honor. En Oaxaca, miles caminaron descalzos hasta la cima del cerro donde AMLO alguna vez prometió que nadie volvería a ser invisible. Los jóvenes, que antes se sentían apartados de la política, lloraban como si hubieran perdido a un abuelo sabio. Los ancianos, que por primera vez se sintieron reconocidos como pilares de la nación, encendieron velas frente a sus retratos. Los obreros y campesinos, aquellos a los que siempre llamó el alma de México, alzaron sus herramientas y sus manos al cielo, en un acto de despedida que estremeció al mundo. Y en el corazón de la capital, una imagen quedará para siempre grabada en la memoria nacional: una niña, vestida con su uniforme escolar, dejando una flor sobre el ataúd cubierto por la bandera mexicana, mientras susurra: «Gracias por pensar en mí, presidente». Pocos líderes pueden decir que su legado es más fuerte que sus discursos. López Obrador no solo dejó programas sociales o reformas constitucionales. Dejó una manera distinta de entender el poder. Enseñó que se puede gobernar sin robar, sin traicionar, sin someterse a intereses oscuros. Mostró que la política no debe ser un privilegio, sino una responsabilidad sagrada. Su famosa frase: «Por el bien de todos, primero los pobres», trascendió el lema de campaña para convertirse en una filosofía de vida. Inspiró a miles de jóvenes a estudiar ciencias políticas no para enriquecerse, sino para servir. Su austeridad contagió a servidores públicos de todos los niveles. Su manera de enfrentar la crítica, siempre con calma, sin odio, enseñó que el verdadero poder se manifiesta en la serenidad, no en la arrogancia. Incluso sus detractores más férreos, tras su muerte, reconocieron su coherencia. «No coincidíamos con su visión del mundo», dijo un político opositor entre lágrimas, «pero jamás dudamos de su honestidad. Perdimos a un verdadero patriota». Días después del funeral, el país quedó en vilo ante una revelación inesperada: una carta escrita de puño y letra por López Obrador, sellada y entregada a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller con la instrucción de leerla si alguna vez llegara el momento final.
El texto, breve pero profundamente humano, fue leído en cadena nacional. Decía: a mis queridas mexicanas y mexicanos. Si están escuchando estas palabras, quiere decir que he partido. No lloren. Les ruego que no me eleven a los altares ni me atribuyan perfecciones que no tengo. Solo fui un hombre que amó a su país con cada latido del corazón. No hice todo lo que soñé, pero soñé con todo lo que hice. Sigan adelante. Organícense. No se dejen. El pueblo es sabio. La transformación no se detiene con una vida. Se fortalece con millones. Los amo. Y aunque no me vean, siempre estaré con ustedes. Andrés Manuel López Obrador. Millones lloraron frente al televisor. Las redes sociales colapsaron. Nadie podía contener la emoción. Aquel hombre que luchó hasta el último aliento, nos hablaba desde el más allá, no con arrogancia, sino con humildad, con ese mismo amor profundo que lo llevó a dedicar su existencia al pueblo mexicano. Hoy, AMLO es más que un nombre. Es símbolo. Es verbo. Es eco. Las nuevas generaciones ya no lo ven solo como un expresidente, sino como una figura mítica, comparable a Zapata, a Morelos, a Benito Juárez. En las escuelas se estudia su cuarta transformación como un capítulo crucial de la historia patria. Se han erigido murales en su honor, y parques, escuelas, hospitales ya llevan su nombre. En su natal Tepetitán, se construyó un memorial que no es fastuoso, sino modesto, como él habría querido, un espacio rodeado de árboles, con una banca de madera donde la gente puede sentarse a reflexionar. En una placa se lee: aquí reposa un hombre que jamás se rindió. Amó al pueblo como a sí mismo. Sembró esperanza donde había olvido. Y aunque partió, su voz aún guía nuestros pasos. ¿Qué nos deja, entonces, Andrés Manuel López Obrador? Nos deja la certeza de que un país puede cambiar si hay voluntad y amor por la gente. Nos deja la enseñanza de que ser honesto no es una desventaja, sino un deber. Nos deja el ejemplo de que incluso en la política, aún hay espacio para la ternura, la ética y la fe inquebrantable. Él mismo lo dijo alguna vez. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Hoy, México avanza sin él, pero con él en el alma. Su nombre se pronuncia con respeto. Su obra continúa en las manos de millones que creen que otro país, más justo, más digno, más humano, no solo es posible, sino necesario. En las últimas semanas de su vida, Andrés Manuel López Obrador se sumió en un silencio que solo los más cercanos pudieron comprender. No era un silencio político ni estratégico, como los que había utilizado tantas veces a lo largo de su carrera para resistir tempestades mediáticas. Era un silencio profundo, existencial, nacido del agotamiento del cuerpo y del alma. La enfermedad había comenzado a hacer estragos en él en secreto, y el hombre que una vez se enfrentó al poder con palabras de acero y una convicción inquebrantable, ahora solo podía susurrar su dolor en la penumbra de una habitación de hospital. El peso de la vida, los sacrificios personales, las noches sin dormir pensando en el país, las traiciones políticas, las pérdidas familiares, todo aquello que había guardado bajo una fachada de fortaleza durante décadas, empezó a quebrarlo. Su salud se deterioraba mientras él se negaba a detenerse, como si la historia le exigiera continuar más allá del límite humano. Pero la historia no perdona, y el cuerpo tampoco. López Obrador sabía que se acercaba a su final. Los médicos hablaron de complicaciones cardíacas, de fatiga crónica, de un sistema inmunológico debilitado. Pero nadie pudo traducir con precisión el dolor que él sentía, un dolor que no estaba solo en sus venas, sino también en su memoria. Recordaba a sus padres, ya fallecidos, y se preguntaba si los había honrado como debía. Pensaba en sus hijos, en lo que les había dejado más allá de un apellido cargado de historia. Pensaba en su esposa, en sus miradas cómplices, en los años robados por la política. Pensaba, sobre todo, en el pueblo, su pueblo, ese que amó con furia pero que, quizás, no pudo salvar del todo. En la cama del hospital, Andrés Manuel ya no era el presidente, ni el líder, ni el símbolo. Era simplemente un hombre solo, frágil, enfrentando el abismo. Las luces del quirófano, el sonido de las máquinas, las visitas breves de los médicos que evitaban mirarle a los ojos, todo formaba parte de un escenario frío, implacable. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad,
Él todavía encontraba espacio para una lágrima silenciosa. Lo más doloroso para él no fue la enfermedad, sino el alejamiento emocional de aquellos a quienes más había amado. La familia que, por años, estuvo en segundo plano mientras él caminaba de mitin en mitin. Las ausencias en fechas importantes. Las palabras que nunca dijo. Los abrazos que no dio. La paternidad a medias. La pareja que aprendió a vivir con la soledad compartida. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que hablaba a millones, no supo hablar en la intimidad de su hogar con la misma entrega. Algunos allegados cuentan que en sus últimos días pedía escuchar las voces de sus nietos. Que deseaba volver a Palenque, a su refugio natural entre árboles y cantos de aves, donde su espíritu aún se sentía libre. Pero la cama blanca del hospital se convirtió en su última frontera. No hubo tiempo para despedidas largas. Una mañana cualquiera, mientras el sol apenas asomaba entre las persianas del hospital, su corazón se detuvo. Silencioso. Doloroso. Irrevocable. La noticia de su muerte sacudió a todo México. Pero nadie supo del todo cuánto había sufrido. El pueblo lloró al líder, pero muy pocos lloraron al hombre. El país perdió a su presidente, pero su familia perdió a ese padre, esposo y abuelo que, a veces, estaba pero no estaba. Andrés Manuel López Obrador dejó un legado lleno de contrastes, pero también dejó una tristeza inmensa envuelta en la fragilidad de lo no dicho, de lo no sanado, de lo no perdonado. En los pasillos del hospital todavía se escucha el eco de su nombre entre suspiros de enfermeras y médicos que intentaron aliviar su dolor. No con medicinas, sino con gestos humanos, una mano en el hombro, una palabra de aliento. Porque al final, lo que necesitaba no eran estadísticas ni discursos. Era amor, era paz, era consuelo. Hoy, quienes lo recuerdan con afecto saben que su tristeza fue tan inmensa como su pasión por cambiar el mundo. Un hombre que cargó a cuestas la esperanza de millones, pero que, en su interior, también albergó vacíos imposibles de llenar. Un guerrero que se enfrentó a la injusticia, pero no siempre supo luchar contra sus propios fantasmas. Así se fue Andrés Manuel López Obrador, no con un grito, sino con un suspiro. No en la plaza pública, sino en el rincón de una habitación donde el tiempo se detuvo. Y en ese instante, el país entero pareció guardar silencio, como si entendiera, por fin, el dolor profundo de un hombre que lo dio todo, incluso su salud y su paz, por la esperanza de un pueblo. Pero más allá de las paredes del hospital, más allá de los monitores que marcaban lentamente el final de su existencia, quedaba el eco de un país que él intentó transformar. Y ese eco, paradójicamente, también pesaba sobre su alma. Andrés Manuel López Obrador no solo sufría por su cuerpo debilitado, sino también por las dudas que, como espinas, le desgarraban el corazón. ¿Hice lo suficiente? ¿Cambió México realmente? ¿Valió la pena todo el dolor? Su soledad final no fue la de quien está abandonado físicamente, sino la de quien se enfrenta a sus propios errores, a las palabras que calló, a las decisiones que quizás hirieron a quienes más amaba. Su esposa, con la mirada rota por el cansancio, le acompañaba en silencio. Sus hijos, muchos de ellos ya adultos, llevaban consigo una mezcla de orgullo y distancia. La figura paterna que veían con respeto también les parecía, a veces, lejana, casi mitológica. Era difícil abrazar al símbolo cuando se necesitaba simplemente al padre. En los días previos a su muerte, se dice que Andrés Manuel pidió ver cartas antiguas, fotografías guardadas en una caja de madera. Imágenes de su juventud en Tabasco, de su lucha por los indígenas, de sus primeros mítines bajo la lluvia. Pero también cartas de sus hijos cuando eran niños, dibujos torpes con frases como «te quiero», «papá», que él había guardado, aunque rara vez respondido. Al verlas, lloró. No por nostalgia, sino por el peso del tiempo perdido. Su cuerpo, ya sin fuerzas, se aferraba a las últimas horas como si intentara encontrar redención. Algunos sacerdotes vinieron a visitarle. Él, hombre de fe personal aunque no siempre de iglesia, escuchaba con atención, pero sus rezos eran internos. No pedía milagros. Solo pedía perdón, aunque nadie lo escuchara. El personal del hospital notó algo singular en él, nunca se quejaba del dolor físico. Lo soportaba en silencio. Pero en las noches, cuando creía que nadie lo escuchaba, murmuraba nombres, recuerdos, fechas. Era como si repasara su vida, escena por escena, buscando sentido en el caos. Su mayor temor no era la muerte, sino el olvido.
El que ocurre dentro del hogar, dentro del corazón de aquellos a quienes no pudo dedicar el tiempo que merecían. En su funeral, miles de personas salieron a las calles con banderas, velas, flores. El país le rendía homenaje como a un héroe. Pero su familia, detrás de las cámaras, guardaba un duelo diferente. Un duelo íntimo, lleno de silencios incómodos, de emociones contenidas. Su esposa apenas podía pronunciar palabras. Uno de sus hijos dijo, con la voz temblorosa, mi padre amó a México, pero a veces olvidó que nosotros también lo necesitábamos. Y esa frase resonó como un eco de la tragedia más humana que pueda vivir un líder, entregar el alma al pueblo y quedarse sin alma para la familia. Andrés Manuel López Obrador fue un visionario, un luchador incansable, un símbolo de resistencia. Pero también fue un hombre atrapado en su misión, con cicatrices invisibles que nadie curó. En su casa de Palenque, ahora vacía, queda una silla mecedora que solía mirar hacia el horizonte. Ahí se sentaba a reflexionar, rodeado por árboles y viento cálido. Nadie se sienta ahí desde su muerte. Sus nietos la observan con respeto, como si esperaran que el abuelo regresara algún día para contarles historias. Pero saben que ya no volverá. Lo que queda ahora es una memoria fragmentada entre lo público y lo privado. El país construye estatuas, da su nombre a calles y escuelas. La historia lo recordará como un presidente audaz. Pero en el corazón de quienes lo conocieron, el recuerdo es más complejo, un hombre lleno de amor que no siempre supo expresarlo, un padre ausente que llevaba al pueblo entero en sus hombros, un ser humano que murió deseando una última conversación, un último «te amo», una última oportunidad de reconciliación. El dolor de Andrés Manuel no terminó con su muerte. Vive en las grietas de los que quedaron atrás. En su esposa, que aún duerme abrazando una camisa suya. En sus hijos, que revisan fotos buscando respuestas. En su país, que lo extraña sin comprender del todo la magnitud del sacrificio que hizo. Y así, en la memoria de México, quedará grabado no solo su nombre, sino también su tristeza. Porque incluso los más grandes, los más fuertes, los más decididos, también lloran en silencio. También necesitan ser abrazados. También tienen derecho a caer. Andrés Manuel López Obrador fue un guerrero de la palabra, pero en su último capítulo, fue un hombre vencido por el peso de la vida. No por cobardía, sino por humanidad. Y ese detalle, profundamente doloroso, es lo que lo hace eterno. En los silencios más profundos de la historia mexicana contemporánea, hay nombres que se graban no solo por lo que hicieron, sino por lo que representaron. Andrés Manuel López Obrador fue más que un político, más que un presidente. Fue la voz firme de los olvidados, el rostro sereno de la esperanza, el corazón palpitante de millones de mexicanos que durante años clamaron por justicia social, por dignidad y por un cambio verdadero. Su partida repentina, en la habitación blanca y fría de un hospital, ha dejado una herida abierta en el alma de México. Y hoy, más que nunca, es momento de rendirle homenaje con respeto, ternura y profunda compasión. Andrés Manuel nació en Tabasco, en un rincón humilde de este país lleno de contrastes. Desde joven, fue testigo de la desigualdad, de las injusticias arraigadas en las entrañas del sistema. Pero en lugar de resignarse, eligió el camino de la lucha. No fue un camino fácil. Fue un sendero plagado de derrotas, traiciones, burlas y momentos de soledad. Pero jamás se rindió. Cada palabra suya en los mítines era un eco del sufrimiento colectivo, y cada paso que dio hacia la presidencia fue guiado por la convicción de que México merecía algo mejor. Como presidente, enfrentó tempestades, crisis económicas, pandemias, adversarios poderosos, incluso amenazas a su integridad y a su familia. Pero nunca titubeó. Con su mañanera diaria, su discurso directo y su visión del humanismo mexicano, López Obrador rompió con los moldes tradicionales del poder. Se acercó a la gente, caminó por sus calles, escuchó sus dolores, compartió su pan y su fe. No era perfecto, nadie lo es, pero tenía algo que escasea en el mundo político: autenticidad. Por eso, cuando se supo que había sido internado de emergencia en un hospital de la capital, el país entero contuvo el aliento. Nadie imaginaba que ese hombre que tantas veces desafió al poder y a la adversidad caería abatido por una tragedia silenciosa, una afección cardíaca que lo sorprendió mientras aún cumplía con sus responsabilidades. Las horas fueron eternas. Afuera del hospital, cientos de personas rezaban, cantaban, sostenían velas. Porque Andrés no era solo el presidente,
era el compañero, el hermano mayor del pueblo. Y entonces llegó la noticia. El parte médico que nadie quería escuchar. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que cambió el curso de la historia moderna de México, había fallecido. Murió como vivió, con la dignidad de los grandes, con el alma encendida por la lucha, con el nombre del pueblo en sus labios. Hoy, el luto no es solo político. Es humano, es colectivo. En cada rincón del país, desde las montañas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora, hombres y mujeres lloran. Pero no solo lloran por su muerte. Lloran por lo que representa, la pérdida de un faro en la oscuridad, de un defensor de los humildes, de un soñador que logró convertir la utopía en una política de Estado. Detrás de su figura pública, también hubo un padre, un esposo, un amigo. Sus hijos, su compañera Beatriz, sus colaboradores más cercanos, todos han pedido respeto, silencio y recogimiento. Y nosotros, como nación, tenemos la obligación moral de acompañarlos, de arroparlos con solidaridad y amor. Porque más allá de ideologías, AMLO fue un ser humano que entregó su vida, literalmente, al servicio del pueblo. Es fácil rendir homenaje a los poderosos cuando todo va bien. Pero es en el dolor, en la pérdida, donde se revela el verdadero afecto de un pueblo hacia sus líderes. Por eso, este no es solo un momento para recordar lo que hizo, sino para proteger su legado. Para no dejar que su historia se apague en medio del ruido político o del olvido mediático. Que su muerte nos sacuda, sí, pero también nos inspire. Que nos una, no que nos divida. Que nos haga mejores ciudadanos, más compasivos, más empáticos. Hoy te pedimos, México, que te detengas un instante. Que mires al cielo, que recuerdes aquella voz pausada pero firme, que tantas veces dijo, primero los pobres. Hoy, esos pobres, esos trabajadores, esos niños y abuelos, te despiden con lágrimas sinceras y corazones rotos. Lloramos tu ausencia, Andrés, pero también celebramos tu vida. Porque viviste con propósito, con convicción, con fuego en el alma. Porque te atreviste a soñar cuando todos te decían que era imposible. Porque nunca traicionaste a quienes creyeron en ti. Porque nos enseñaste que el amor por el pueblo no es una estrategia política, sino una forma de vida. En cada marcha pacífica, en cada comunidad indígena recuperando sus tierras, en cada joven que hoy puede estudiar con una beca, en cada adulto mayor que recibe una pensión digna, estás tú. No con tu cuerpo, pero sí con tu espíritu. Y ese espíritu es eterno. Por eso, a ti que estás leyendo estas líneas, te hacemos un llamado, no permitas que el legado de López Obrador se diluya en el olvido. Háblales de él a tus hijos, comparte sus discursos, sus gestos, sus enseñanzas. Pero, sobre todo, vive con los valores que él defendió, la honestidad, la justicia social, el amor al prójimo. Y cuando la vida te enfrente al cinismo o la indiferencia, pregúntate, ¿qué haría AMLO? Y hazlo, sin miedo. Hoy no es día de banderas ni de partidos. Hoy es día de humanidad. De abrazar al prójimo, de extender la mano al que sufre, de llorar juntos la muerte de un hombre que dio su vida por los demás. Y mientras las calles de Ciudad de México se inundan de flores, cantos, lágrimas y aplausos, mientras los rostros de los más humildes se iluminan con la emoción del recuerdo, surge una pregunta inevitable: ¿quién nos cuidará ahora? Porque para millones de personas, AMLO no fue solo un presidente. Fue el único que se atrevió a mirar a los ojos de los pobres sin promesas vacías, sin demagogia, con la ternura de un padre y la firmeza de un líder. En cada palabra suya había una historia de lucha, en cada mirada, una promesa cumplida, en cada silencio, una reflexión profunda. Los hospitales públicos que ayudó a fortalecer, las pensiones que defendió con el alma, los derechos de los marginados que llevó a la tribuna más alta del poder, todo eso hoy se vuelve memoria viva. Porque su obra no fue material, fue emocional, fue espiritual. AMLO transformó el modo en que una nación se miraba a sí misma. Nos enseñó que el patriotismo no es una bandera, sino el compromiso diario con la justicia. Nos enseñó que el poder verdadero nace del amor al pueblo, no de la ambición. Cuando su corazón se detuvo en aquella sala de hospital, cuando el reloj marcó ese minuto fatal que selló su destino, algo más murió en el país: la certeza de tener a un guía incorruptible, la tranquilidad de contar con un defensor inquebrantable. Pero también, en ese instante trágico, algo nació, un sentimiento colectivo de pertenencia, de unidad, de respeto por quien lo dio todo.
Los doctores que intentaron reanimarlo hablaron de su entereza, de su fortaleza hasta el último segundo. Dicen que sus últimas palabras fueron suaves, dirigidas a su esposa, y luego un susurro: México. Ese solo detalle basta para entender quién fue. Incluso en la línea entre la vida y la muerte, pensó en su país. En su gente. Por eso, desde este rincón de palabras, queremos invitarte, sí, a ti, lector, a hacer algo más que llorar, a actuar con amor, con empatía, con esperanza. Que cada uno de nosotros se convierta en el reflejo de lo mejor que él representó. Si ves a alguien caído, levántalo. Si ves a un anciano solo, acompáñalo. Si tienes poder de decisión, úsalo para bien. Porque ese era el sueño de Andrés, un México más humano, más justo, más fraterno. Hoy vemos multitudes caminar en silencio hacia el Palacio Nacional, donde su cuerpo yace, cubierto por la bandera tricolor. Vemos campesinos que viajaron días enteros para dejarle una flor. Niños que apenas aprendieron a escribir le entregan dibujos con lágrimas en los ojos. Personas mayores que lo ven como a un hijo. Este luto nacional no es político. Es humano. Y debemos preguntarnos ahora, ¿qué haremos con su legado? ¿Lo dejaremos perderse entre discursos y archivos? ¿Permitiremos que sus ideas sean manipuladas o trivializadas? ¿O haremos lo que él más deseaba, mantenernos unidos, conscientes, despiertos? El verdadero homenaje a AMLO no será un monumento, ni un nombre en una calle. Será la forma en que tratemos a los demás, la forma en que cuidemos la democracia, la forma en que enseñemos a las nuevas generaciones que la política no es solo poder, sino servicio. Quienes lo atacaron con crueldad, hoy guardan silencio. Porque incluso sus adversarios reconocen su entrega, su inquebrantable ética, su profunda humanidad. AMLO no odiaba a sus enemigos, los comprendía. No les respondía con rencor, sino con trabajo, con resultados, con una convicción inquebrantable: la historia nos juzgará a todos. Y la historia, sin duda, lo abrazará con justicia. Mientras las campanas suenan en las iglesias, mientras los corazones laten en sincronía con la tristeza nacional, recordemos algo esencial: AMLO no murió en vano. Su vida fue una revolución de conciencia, y su muerte debe ser un punto de inflexión para cada uno de nosotros. Si alguna vez dudaste en involucrarte, en ayudar, en participar, hoy es el día. Hazlo por él. Hazlo por México. A quienes lo amaron de cerca, a su familia, les decimos: no están solos. A quienes lo siguieron de lejos, les decimos: su voz no se apagó. Y a quienes aún no comprenden su legado, les decimos: escuchen al pueblo, porque el pueblo no olvida. Y tú, Andrés, desde donde estés, debes saberlo: tu sueño sigue vivo. No dejaremos que lo destruyan. No dejaremos que lo olviden. Serás siempre el presidente que se bajó del palacio para caminar con los pobres, que se negó al lujo y al privilegio, que creyó que el alma de un país está en su gente. La noticia sacudió a toda una nación. Andrés Manuel López Obrador, conocido cariñosamente como AMLO por millones de mexicanos, partió inesperadamente en un hospital de Ciudad de México, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia del país. Su vida, marcada por la lucha constante por los más humildes, se apagó en medio de un drama silencioso que ni sus colaboradores más cercanos pudieron anticipar. Durante los últimos días de su vida, AMLO enfrentó en silencio una batalla contra un padecimiento que, según fuentes cercanas, venía afectándolo desde hace meses. A pesar del deterioro físico evidente en sus últimas apariciones públicas, el presidente se mantuvo firme en sus compromisos hasta el último instante. Fue en la madrugada de un domingo, entre pasillos fríos y luces hospitalarias, cuando el corazón de un luchador incansable dijo basta. Sus últimas palabras, reveladas por un asistente médico presente en la sala, fueron tan sencillas como profundas: no dejen de creer en México. Fue un testamento emocional que resonó con fuerza en el alma del país entero. Una frase que resume décadas de convicción, sacrificio y amor por su gente. La familia de AMLO, devastada por la pérdida, pidió respeto y discreción en los momentos de duelo. Miles de personas, sin embargo, se volcaron espontáneamente a las plazas públicas con flores, velas y lágrimas en los ojos, recordando los tiempos en que el líder caminaba por esos mismos caminos junto a ellos. Desde su juventud en Tabasco, pasando por sus días de lucha como líder opositor, hasta llegar a la presidencia en 2018, AMLO fue un símbolo de resistencia popular.
Amado por muchos y criticado por otros, nunca dejó indiferente a nadie. Su honestidad, su estilo directo y su política de primero los pobres marcaron una era que, guste o no, transformó profundamente el rostro de México. Su muerte, tan inesperada como dolorosa, deja un vacío enorme en el panorama político y emocional del país. Pero más allá de los análisis partidistas, lo que queda es el recuerdo de un hombre que entregó su vida a una causa mayor. Un hombre que, con sus aciertos y errores, siempre puso a México primero. En estos momentos de tristeza colectiva, no queda más que rendir homenaje a la memoria de Andrés Manuel López Obrador. Recordarlo no solo como presidente, sino como ser humano. Como hijo, padre, esposo y amigo. Como alguien que, incluso desde una cama de hospital, pensaba en su patria antes que en sí mismo. Destellos, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado de AMLO. Si este homenaje te conmovió, si sentiste aunque sea por un instante la grandeza de un hombre que marcó época, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. En Noticias Famosas, seguimos contando las historias que merecen ser contadas. Historias de lucha, amor, tragedia y esperanza. Mano blanca indicando hacia la derecha, dale like, comparte este vídeo y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Porque recordar también es honrar. Porque contar la verdad es resistir al olvido. Noticias Famosas, donde las estrellas nunca mueren. Estrella brillante.